Se lo fue. Gloria a Dios. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Damos gracias a Dios porque el Señor está con nosotros. Él es la razón por la cual nos hemos reunido, ¿verdad, hermanos? Entonces, la verdad que somos dichosos de que el invitado de honor esté aquí con nosotros. Pues la verdad, hermanos, que nos movemos en Él, ¿verdad? Y por Él. Si no fuese por el Señor, quizá ya no estuviéramos vivos, muchos de nosotros. ¿Verdad? Lo digo por mí, porque el Señor a mí me ha sanado de muchas enfermedades que creo que si no me hubiese sanado esa enfermedad ya estuviera muerto. Así que le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de poder leer la palabra del Señor y esperando, confiando en el Señor, ¿verdad? Que el Señor es el que va a edificar los corazones, las mentes de cada uno por medio de su palabra. Así, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 15. Que bendiga a nuestros hermanos Víctor Vázquez, hermana Mari Hernández, que están participando, están ofreciendo al Señor esta acción de gracias. Capítulo 15 del libro de Éxodo, y vamos a leer con la ayuda del Señor el versículo 1. Gloria a Dios. Amén, bendito Dios. En adelante, hasta el versículo 3. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una acción de gracias de Moisés y los hijos de Israel. Una acción de gracias por la magnificencia de Dios. Porque Dios, hermanos, acude y socorre a sus hijos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí ha estado el Señor con nosotros. Cuando hemos pensado de que ya todo está perdido, que no hay esperanza humanamente, allí llega Dios y hace lo impensable. Lo que está fuera de la capacidad humana, para Dios nada es imposible. El pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor lo sacó con mano poderosa, con brazo extendido. Se glorificó en una potencia mundial en aquellos tiempos. Egipto era la nación más poderosa de aquellos reinos. Dios la levantó como potencia mundial para demostrarle que el poder le pertenece a Dios. Aleluya. Y que por muy grande que se cree el hombre, Dios lo humilla. Y que el que se levanta contra Dios no prevalece. Porque jamás, de los jamases, podrá el ser humano levantarse en contra de Dios y salir ileso. Y este faraón se había enaltecido en contra del pueblo de Israel.
los había esclavizado y se había adueñado de ellos para que les sirvieran. Pero Dios había puesto su mirada en el pueblo de Israel para que le sirviera a Él solamente. Y se había cumplido el tiempo que Dios le había dado a Abraham de que después de 400 años los iba a sacar de la esclavitud para que le sirvieran a Él. Pero cuando sale el pueblo de Israel, hermanos, sale aquel pueblo más de 1 millón de personas. Y se van porque Dios había quebrantado a Faraón después que había matado a todos los primogénitos. Pero Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón. El pueblo pensó, ya estuvo, ya salimos y ya se acabó. Faraón ya no nos va a hacer más daño, no nos va a perseguir. Pero aún Dios no había consumido su ira contra aquella nación, consumado su ira. Aún faltaba algo más por hacer. Y el pueblo sale, hermanos, y no lo envía Dios por la tierra de los filisteos, porque dijo Dios, no sea que su corazón desmaye. El pueblo no tenía experiencia en la guerra, entonces los envía por el desierto. Pero llegaron a un lugar donde había, hermanos, el mar y el desierto. Pero era un lugar donde no había retorno, no había otra salida. Era como un encierro. Era que lo único que tenían era el mar por enfrente. Y por detrás de ellos venía el ejército de Faraón. Era un ejército, hermanos, imponente, con carros de guerra. Y el pueblo se quejó contra Moisés. Nos has traído aquí para morir en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá sirviendo a los egipcios. Pero hermanos, Dios ya sabía lo que iba a hacer. A veces nosotros en nuestra vida nos encontramos en problemas que no le encontramos la salida. Y en lugar de clamarle a Dios y suplicarle a Dios, podemos caer en el error de renegar y de estar cuestionando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mejor allá al impío que no te sirve? A ese vecino que no le sirve a Dios vive bien, dice a veces el cristiano. Yo que le sirvo a Dios vivo con problemas. Pero hermanos, primeramente la palabra del Señor dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero Dios permite que sus siervos, sus siervas pasen por tribulaciones para glorificarse. Para que vean sus hijos que el Señor, hermanos, en medio de las pruebas y las tribulaciones, ahí se extiende su mano para dar libertad, para dar victoria. Porque no prevalecerá, dice la palabra del Señor, la vara de la iniquidad sobre la heredad de los justos. O sea, puede haber, hermanos, tribulación, puede haber injusticia en contra suya, pero tenga por cierto que no será para siempre. Tenga por cierto que cuando Dios extienda sus manos se va a glorificar y entonces verá la gloria de Dios. El pueblo de Israel estaba sin alternativa: o tirarse al mar o a morir en manos de los egipcios. El ejército más escogido sacó Faraón para ir detrás del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que de día iba una nube delante de ellos que los guiaba, y de noche iba una columna de nube que los alumbraba. Gloria a Dios, columna de fuego, perdón. Sí. Una columna de fuego que los alumbraba. Pero cuando el ejército de Faraón se iba acercando, dice que la columna de nube se puso entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Y aquella columna de nube era tinieblas para los egipcios, y la columna de fuego era luz para el pueblo de Israel. Y en todo ese tiempo que lo siguieron,
no los pudieron alcanzar hasta que llegaron al Mar Rojo. Y allí se glorificó el Señor. Ahí, amados hermanos, sucedió lo impensable. Lo que jamás les cruzó por su mente, Dios lo hizo. A veces nosotros pensamos que quizás Dios va a ser así, quizás Dios va a ser así, quizás Dios va a ser de esta manera, y de repente, ni de una ni de otra, sino algo que nunca le cruzó por su mente, Dios lo hizo. Y hermanos, y ahí vemos nosotros esta acción de gracia que salió del pueblo de Israel. Ellos, hermanos, al verse que Dios los había librado, porque el ejército de Faraón había sido sepultado en el agua, quedaron todo el ejército deshecho por el mar, como dos paredes que están a izquierda y derecha, que caen encima de algo, de alguien. Así cayó el agua sobre ellos. Dice la palabra de Dios que Dios deshizo los carros de Faraón, les quebró sus llantas y no tuvieron cómo escapar. Se ahogaron, que hasta el día de hoy han descubierto que en ese lugar ahí están las carretas podridas. Ahí están las armaduras, por la sal cubiertas. Pero ahí está la evidencia. Gloria a Dios. Pero este cántico, hermanos, ellos salió espontáneamente de alegría. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová diciendo, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Gloria a Dios. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Y sigue y el cante. Pero amados hermanos, cuando se ve la respuesta de Dios, un corazón agradecido no se puede quedar callado. Un corazón agradecido no se queda mudo. Aquella boca se abre en gratitud hacia el favor que Dios le ha hecho. Expone lo que Dios hizo. Gloria a Dios. Expone, amados hermanos, y canta de regocijo al Señor. A veces, hermanos, hasta en una alabanza se expresa esa gratitud. Y en cada alabanza debe ser expresada esa gratitud. En oración se expresa esa gratitud. Y en el testimonio también. Porque hay, hermanos, dos clases de ofrendas con respecto de esto. Nosotros le llamamos acción de gracias, porque así es. Es un acto de gratitud. Pero, amados hermanos, voy a entrar un poquito en un tema doctrinal, porque es necesario que la iglesia se edifique con respecto de lo que es la acción de gracias. Y tener, amados hermanos, conocimiento de lo que hacemos y cómo lo debemos hacer. Está lo que es la acción de gracias y está también lo que son los votos, que son dos cosas diferentes. Las dos son ofrendas, pero una es acción de gracias, que básicamente acción de gracias es algo espontáneo de gratitud, donde se ofrece, valga la redundancia, una ofrenda de alabanza y se comparte las bendiciones de Dios con su pueblo. Amén. Y eso es lo que hacemos. Es una acción de gracia. O sea, a veces no le hizo ningún voto a Dios, solamente tuvo una petición con Dios, tuvo cierta necesidad, un problema, una enfermedad, y le pidió a Dios, pero no se comprometió. Pero hace una acción de gracia. Espontáneamente, por lo que Dios hizo, hace un culto de acción de gracias. Agradecerle al Señor
darle gracias a Dios, compartir con mis hermanos la bendición que Dios me ha dado, en gratitud de lo que Dios ha hecho conmigo. Tenemos ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 22, gloria a Dios, el pueblo de Israel también ofrecía acciones de gracias. Versículo 29. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. Gloria a Dios. O sea, ellos ofrecían sacrificios de acción de gracias. Por alguna gratitud, algo que Dios había hecho, se sentían ellos y llevaban aquel sacrificio. No por voto, sino que espontáneamente, en agradecimiento al Señor. Y luego dice, en aquel mismo día se comerá, no daréis. Bueno, había ciertas reglas al respecto de aquel sacrificio que llevaban. Pero ellos ofrecían también acciones de gracias. Y era una ofrenda que llevaban al altar. También dice allá en el libro de Daniel 2:23 que Daniel también dio una acción de gracias a Dios. Y fue algo, no un sacrificio, sino que fue algo verbal. Gloria a Dios. 2:23. Entonces dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque has dado sabiduría y fuerza. Me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sus vidas estaban en peligro, estaban a punto de ser ejecutados, porque el rey quería que le declarara lo que él había soñado y el significado de aquel sueño. Ellos le clamaron a Dios, no hicieron ningún voto, solamente le suplicaron a Dios, y Dios le respondió. Y en respuesta a aquella respuesta que Dios le dio, ahí estaba la acción de gracias de Daniel. Se sentía agradecido. ¿Quién no se va a sentir agradecido después de ser librado de la muerte? No era un mal agradecido, ¿verdad? Pero un agradecido ese glorifica a Dios. Gloria al Señor. En el libro de Jeremías 30:19, gloria a Dios, también dice la palabra de Dios, gloria al Señor, capítulo 30 y versículo 19 del libro de Jeremías. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que estará en regocijo. Y lo multiplicaré y no serán disminuidos. Lo multiplicaré y no serán menoscabados. Dios dando a conocer que el pueblo de Israel tendría en el tiempo futuro, después de aquella aflicción, acción de gracias. Iba a salir de sus labios palabras que glorifiquen a Dios y le den a Él las gracias por todas sus misericordias y sus favores. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor que dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que siempre deben haber acciones de gracia en nosotros. Siempre debemos estar agradecidos con Dios. Por muy oscuro que amanezca el día, siempre hay una razón para darle gracias a Dios. Por muchas tribulaciones que podamos tener, siempre hay alguna razón para darle gracias a Dios. Hasta que ya no vivamos, que ya partamos de esta tierra, ya no podemos darle gracias a Dios. Porque los muertos, dicen, no pueden alabar a Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Pero mientras haya hálito de vida en nosotros, por el simple hecho de respirar, le podemos dar gracias a Dios. Porque hay quienes, hermanos, que están conectados a una máquina y no pueden ni siquiera eso.
respirar por sí mismos. Entonces la acción de gracias, hermanos, es, como le digo, un acto espontáneo de gratitud hacia el Creador. Y eso todo lo debemos de tener. Sentirnos agradecidos con Dios. Porque el que no es agradecido con Dios anda amargado todo el día. Ese anda amargado, ese por todo se queja. Ese de que porque es verde, que porque es blanco, que porque, bueno, se queja por todo. Que porque si tiene frijoles para comer, que si es carne, que si está salado, que si está muy dulce. ¿Sí? O sea, siempre va a encontrar una excusa para quejarse. Ese siempre le mira el pelo a la sopa. ¿Sí? Y a ese siempre le va a salir el pelo a la sopa porque siempre se queja. Pero vamos, hermanos, el que anda agradecido con Dios, ese no se fija en los pormenores. Ese se siente agradecido aunque sea un frijolito con tortilla tostada, pero gracias, Señor, porque tengo algo que comer. Pero el que no es agradecido, el que no tiene esa acción de gracia, esa gratitud hacia Dios, otra vez vamos a comer lo mismo, dice. En lugar de decir gracias a Dios, por lo menos tenemos que comer. ¿Sí ve la diferencia? No es lo mismo ver el vaso medio lleno que verlo medio vacío. Uno lo mira de una manera negativa, pero el otro lo ve de una manera positiva. Ya se va llenando, el otro dice, no, ya se va vaciando. Miren. Gloria al Señor. Entonces, pero hermanos, es necesario que haya esa gratitud en nosotros. Porque si no, ya llegó el amargado de estar. Es lo que a veces sale, no puede salir ahí. En el hogar donde llega el hombre todo amargado. Porque todo lo ve mal. Sí. Que porque si está muy caliente, que porque está muy frío, que está haciendo mucho sol, que está muy oscuro. ¿Sí? Por todo se queja. Que el pantalón no está bien planchado, que mucho le pasó la plancha. Total, hermano, que muchos ejemplos podemos poner, pero yo creo que el mensaje lo entiende. ¿Cuáles somos nosotros? ¿De cuáles queremos ser? ¿De los que somos agradecidos? ¿De los que somos más agradecidos? Hermanos, el malagradecido siempre anda viendo lo que le falta, en lugar de agradecerle a Dios por lo que tiene. El malagradecido es como los hijos que le compra a usted algo y dice, no, ya no quiero eso, quiero otra cosa. Y tienen todo y todavía quieren más. Por lo menos se entiende que son niños, ¿no? Pero nosotros ya estamos bastante grandecitos como para estarnos, amados hermanos, fijando en lo que nos falta. Bueno, si lo espiritual está bien, hermano. Fijémonos en lo que nos falta para que le busquemos a Dios, para que nos dé más. Pero hermanos, si estamos hablando de las cosas materiales, tenemos que nosotros darle gracias a Dios por lo que tenemos. Porque si no, hermanos, vamos a estar siempre quejándonos. Porque siempre va a haber alguien que tiene más que nosotros. Siempre. Siempre hay alguien. Entonces usted siempre va a estar pensando que le falta algo. Siempre va a querer otra cosa. Hoy agarró una cosa nueva, dentro de 3 años usted ya va a ver viejo y va a querer otra cosa. En lugar de darle gracias a Dios, si su carrito le funciona, no se la arruina, ¿para qué se viene a endeudar más? Mejor traiga esa ofrenda y désela al Señor, que va a servir mucho en la obra de Dios. Pero va a pagar miles de dólares de intereses, solo porque no está contento con lo que Dios le ha dado. Ahora si ya se le anda arruinando, no va a cambiar. El Señor y le va a poner la bendición. Pero no más porque el hermano fulano tiene un carro más nuevo que yo, marca, yo quería uno de esos también. No, yo voy a agarrar uno. Pero si lo lleva al mismo lugar que lo lleva un Mercedes, un Rolls Royce, y el mismo tiempo, ¿por qué no puede correr más de 65, 70 millas por hora? ¿Sí? Y respeta la ley. Ahora sí es muy respetuoso de la ley, pues obvio. Pero vamos, hermanos, el agradecimiento. Sí, amén. La acción de gracias hacia Dios
La palabra del Señor dice que debe ser siempre. Siempre darle gracias a Dios. Cuando despertamos, nos levantamos, le damos gracias a Dios. Antes de comer, le damos gracias a Dios por esos alimentos. O nos quejamos. Bendito Dios. Entonces, hermanos, esa es la acción de gracias. Acción de gracias es una actitud espontánea, una acción espontánea de gratitud hacia Dios. Pero luego también viene lo que es los votos. Los votos, hermanos, se cumple una promesa hecha a Dios por el favor o la contestación de una petición recibida por Él. Y tenemos ejemplos. Jacob le hizo una promesa a Dios, que él iba a dar los diezmos de todo si lo hacía volver con bien a la casa de su padre. Y ahí Jacob, cuando hizo esa promesa, la hizo Israel. O sea, por eso los hijos de Israel, todos tenían la obligación de diezmar, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando él hizo la promesa. Entonces, y él la cumplió. Ana, la vez pasada, ¿verdad?, en una predicación de acción de gracias, oímos el mensaje de que Ana le pidió a Dios un hijo varón y le hizo una promesa que se lo iba a dedicar a él todos los días de su vida. Ese fue un voto. Cuando iba a la guerra, hizo un voto con Dios, que si Dios le daba, le hacía el favor de darle victoria, de traerlo victorioso de la guerra, que lo primero que saliera a encontrarlo, lo iba a dedicar a Jehová. Y lo cumplió. Pero la palabra del Señor a nosotros, amados hermanos, nos advierte. Vamos a leer allí en el libro de Eclesiastés. Gloria a Dios. Para que nosotros tengamos cuidado. Eclesiastés, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 20. 5:20. Perdón, 5:1. Eclesiastés 5:1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen, no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Rapidito para hablar. Entre más palabras dice, había 1000 palabras en un minuto. Y ahí se puede comprometer con Dios. Hay que meditar primero lo que va a decir. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios no está Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando haces a Dios promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no te prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia. Voy a decir después, me apresuré, por ignorancia lo dice. No, ya lo dijo. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hay que tener cuidado. A Dios, hermanos, nos humillamos a Dios, le imploramos a Dios la misericordia, y si a Dios le place, Dios nos hace aquel favor. Pero hay que tener cuidado con lo que le vamos a prometer a Dios. Yo a veces he contado la historia de un tío
que él vivía en Chalatenango y vivía bien atareado. Era mecánico. Y entonces se mudó de Chalatenango hacia el departamento de Sonsonate. En un cantón había una cooperativa. Pero antes de salir de allá le dijo a Dios que él se iba de ahí porque no le podía servir. Estaba muy materializado. Y que se iba para allá porque allá sí le iba a servir. Llegó a aquel lugar y Dios lo prosperó. Lo pusieron como secretario de aquella cooperativa. En todos lados andaba, menos a la iglesia. Se le olvidó la promesa que le hizo Dios. Al poco tiempo fue en declive su vida. Cayó con diabetes en aquel tiempo cuando no se conocía bien de la diabetes. Y la mujer le habló como le habló la mujer de Job. Casi le escupió el rostro. Le dijo que no le servía para nada y se fue como otro. Y el Señor le dijo, después le habló, le dijo, me hiciste una promesa y no me la cumpliste. Dijiste que me ibas a servir y que por eso te habías venido para acá. Él lloraba. Gracias a Dios nunca se apartó del camino de Dios, pero siempre que se acordaba lloraba. Todo aquel mal que se echó encima por hablar demasiado apresurado. Hoy sí, hermano, voy a servirle al Señor. Y de repente no está, hermano. Allá atareado. Nosotros le podemos aceptar las excusas, pero si usted le hizo una promesa a Dios, con Dios no se juega. Sí, amén. Si usted le promete algo a Dios, hermanos, hágalo lo más pronto posible. Y si se echó una carga de por vida, la va a tener que llevar, si es que quiere la bendición de Dios. Porque si no, va a ser amarga su vida. Hay que tener cuidado. Entonces no hay que ser apresurado para hablar. La oración no se trata tanto, hermanos, de que tanto voy a decir, sino que Dios primeramente va a ver nuestro corazón. El gemido del corazón es lo primero que Dios va a oír. Y de ahí, hermanos, sus palabras, mediten. Y luego digan al Señor, pero tengan cuidado con lo que va a pedir. Porque Dios toma en serio lo que nosotros le decimos. Y a Dios no se le olvida nunca. A nosotros se nos puede olvidar. ¿Sí? Se nos puede olvidar, pueden pasar 5 o 10 años, ¿sí? Pero va a llegar el día en que Dios va a llegar a cobrar. Y va a ser duro. Entonces mejor cuidadito, porque Dios lo va a probar. ¿Sí? Ahí cuando llegue la hora de cumplir, puede ser que le ofreció algo grande a usted. En el momento de abundancia dijo, sí, yo voy a poder hacerlo. Y en el momento que llegó de cumplirlo no tenía nada. No más que lo único que tenía que elegir entre cumplir a Dios o suplir su necesidad personal. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Ah? Ahí va a tener que cumplirle a Dios, aunque se quede sin suplir su necesidad personal. No va a decir, no, Señor, pues tú entiendes, tú comprendes. No, es que Dios no lo obligó a que prometiera. Usted se comprometió sin que Dios le dijera, prométeme esto ni lo otro. Fue una decisión personal. Entonces, tiene que cumplirlo. Porque nadie lo forzó a prometer. Gloria a Dios.
Entonces, los votos, hermanos, son delicados. Eso sí lo va a decir en porque a costa de lo que sea lo va a cumplir. ¿Sí? Porque el justo así es. El justo, aunque jure en daño propio, no por eso cambia, dice la palabra de Dios. El justo, aunque haya jurado en daño propio, no, así prometí, lo voy a cumplir. ¿Sí? Dice allá en Levítico 27. Levítico 27, 1. Gloria a Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimará así. Y comienza a poner el precio de cada cosa. Él hizo una promesa de un varón, de una hembra, XX, y todo tenía un precio y tenía que cumplirlo, pagarlo. Ya desde entonces viene Dios enseñándole al pueblo, a su pueblo acerca de los votos. Pero dice más adelante en el libro de Números 30. Que ahí en el libro de Levíticos habla acerca de que si está frondoso el animal, no lo iba a cambiar. Si tenía defecto, tampoco lo podía cambiar. Como que usted le diga al Señor, Señor, el sueldo que reciba, si me das el trabajo, el sueldo tal te lo voy a dar a ti. Y resulta que le debo un buen sueldo. Y ya cuando tenga el dinero en la mano, diga, es mucho. El mes tal, el día tal, ese pago te lo ofrezco, Señor. Y ese día es cuando más reciba pago de todos. Le den un buen bono, propina, yo que sé. Y entonces se pone a pensar y digo, demasiado dinero. ¿Pero qué le prometió el Señor? Si le quita, le va a pasar la tenanería y Zafira. Porque a Dios no lo puede engañar. Lo que era para bendición le va a servir para maldición. Porque con su propia boca pecó. ¿Ah? Número 30. (31) Bendito Dios. Es importante, hermano, porque con el Dios que nosotros, el Dios que le servimos es un Dios vivo. Un Dios que no es juguete de nadie. Entonces dice el versículo 1 en adelante: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. ¿Sabe qué quiere decir? Que una hija que está bajo dominio, digamos que ella hace un voto en su emoción y dice: yo nunca me voy a casar, le voy a servir a Dios así. Pero su padre la conoce y dice: no. Y le veda su voto y dice: no, en el nombre del Señor ese voto no es válido, no lo será, porque sabe que el día de mañana le va a fallar a Dios. Y es posible que nomás dure unos días de casada y se muera, o nunca tenga hijos.
y nunca va a ver a sus nietos. Tiene la autoridad delante de Dios, el padre de familia, de dar aquel voto. Pero si usted considera que el voto es válido y que no le va a causar ningún daño, usted va a apoyar a su hijo o a su hija. Amén. Pero si usted le confirma, aquel voto tiene que cumplir. Es que Dios es sabio y justo. Y el padre de familia, en el momento que oyó el voto y lo vedó, es sin pecado. Pero si lo oyó y no lo vedó, y después ya quiere obstaculizar para que lo cumpla, entonces el pecado irá sobre él. Porque oyó el voto y se quedó callado. Entonces también lo aprobó con su silencio. Hasta ya después cambió de opinión, ya es demasiado tarde. Luego dice más, vamos a leer más adelante. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Supóngase que su esposa, hermanos, de repente ella haga un voto con Dios y diga: Señor, de aquí un año voy a estar en castidad. Me voy a dedicar en oración y en castidad no voy a tener relaciones con mi marido. Un año. Usted se va a considerar, ¿verdad? Porque puede ser, hermano, que haya un voto, ¿verdad?, que le vaya a afectar a usted. Y si usted no tiene la capacidad, vaya a fallarle a Dios. Entonces ahí usted puede intervenir como esposo. Le va a decir la mujer: no, pero es que ¿por qué? No, sí, Dios le da esa autoridad al marido. Dios le da esa autoridad, por eso es cabeza. Pero si se quedó callado, oye, aguante. Porque usted estuvo de acuerdo a quedarse en su silencio, usted toleró aquello. ¿Ah? Así que un año le va a tocar que va a estar también en castidad. ¿Ah? Y después no va a andar quejando. Pero si cuando le llegó a sus oídos, usted vedó aquel voto, ella es sin culpa. Pero dice, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. O sea, si la mujer no tiene esposo, ya es mayor de edad, y hace un voto, es firme. Si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo heredó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido lo anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulará después de haberlo oído, entonces él llevará pecado de ella, el pecado de ella. O sea, después que lo oyó y no dijo nada, después vino a hablar, anulando, entonces lleva el pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahí en Deuteronomio 23, gloria a Dios, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria
que prometiste de tu boca. Mire, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Eso, hermanos, todo hijo de Dios es una característica que debe haber en nosotros. Pero cuando entramos, hermanos, a los votos, tenemos que tener cuidado con lo que vamos a prometer. Ya le puede prometer a Dios un terreno, una vaca. Aquí no somos ganaderos, pero en aquella allá en Salvador había muchos ganaderos, les ofrecían una vaca, un chanchito, ¿sí? Gallinas, un saco de maíz. Es lo que cosechaban en su tierra. Después hacer promesa a Dios, decirle, le voy a dar tanto por ciento de mi salario. Dios no nos está obligando, pero si nosotros hacemos esa promesa, estamos obligados a cumplirla. Porque Dios no se complace, dice, en el sacrificio de los necios. Porque Dios puede destruir la obra de nuestras manos. Dios no dice, bueno, te voy a perdonar el voto que me hiciste. No. Si lo hizo, es firme. Y hay que cumplirlo. Tal como lo prometió. A veces he puesto ejemplos, los hermanos, de comida. Se ofreció algo de comer, exactamente lo que prometió. No lo puede cambiar. Ya hizo la cuenta y dijo, no, tantas libras de carne. Vamos a salir muy caro.